merecían una conferencia, y desde luego el cambio climático, y dado lo que estamos viviendo, lo merece siempre. Pues esta primera conferencia corre a cargo, que se llama El cambio climático, el futuro ya está aquí, corre a cargo de Ricardo García Herrera, que es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en el programa de Dirección General por el IESE. Es catedrático en la Universidad Complutense, donde ha sido coordinador del máster en Geofísica y Meteorología, y desde 2010 a 2012 fue presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, y presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial. Actualmente es el director de la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en meteorología y climatología. Nuestro invitado es un climatólogo con amplia experiencia en el análisis de la variabilidad climática y de su impacto en la salud pública. Es autor de más de 150 artículos de investigación en revistas internacionales, así como de varios libros. Ha coordinado numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Ha sido autor contribuyente al cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y representa a España en diferentes programas internacionales. Además de su experiencia académica e investigadora, ha trabajado en diferentes comunidades autónomas en el ámbito de la salud pública. Ha sido director de la Salud Pública del Gobierno Vasco y director general de Prevención y Promoción de la Salud en la Comunidad de Madrid. Como comprenderán ustedes, con este currículum breve que les he presentado, pues tenemos un magnífico ponente para esta noche. Es la segunda vez que viene aquí y yo, por los resultados de la primera conferencia, estoy seguro que les encantará. Con ustedes, Ricardo García Herrera, que está aquí a mi vera. Muy bien. Muchas gracias, Asunción, por invitarme a inaugurar estas nuevas instalaciones a modo de conferencia, pero sobre todo por lo que más agradecido estoy es por tener este público que en una noche de martes, donde el llegar aquí no es trivial porque hay que dejar el coche, afortunadamente, como luego veremos, entonces tener tantas personas con esta mezcla que se ve de generaciones de edades y seguramente de intereses, eso para mí es un privilegio y por tanto se lo agradezco mucho. Miren, hoy quiero que hagamos un viaje desde lo que es el sistema climático, que entiendan ustedes un poco las complejidades que hay, que veamos luego cuáles son las evidencias que tenemos de la variabilidad y del cambio climático, que luego nos asomemos a qué es lo que dicen los modelos que va a pasar, que de hecho ya está pasando, como veremos, y finalmente veremos que el cambio climático es parte de otra historia más amplia. Entonces, a ver si funciona. Sí, miren, en esta figura lo que he representado es el sistema climático. Para ustedes, seguramente, el clima será pues la temperatura, la precipitación, el viento. Realmente todo eso son manifestaciones de las interacciones de un sistema extremadamente complejo que está ahí esquematizado. Por un lado la atmósfera, que es lo que más asociamos al clima, pero por otro lado tienen ustedes todo lo que es la hidrosfera. La interacción entre el océano y la atmósfera es clave, pero también es clave la interacción entre el hielo o entre la cobertura de la nieve. Y también la cubierta, por ejemplo, de la biosfera. Entonces, lo que tenemos es un sistema donde todos estos elementos que actúan cada uno a una escala diferente, la atmósfera a escalas de horas, minutos, el océano en escala de meses, están interactuando entre ellos, y es lo que explica la continua evolución del clima desde la historia de la Tierra. O sea, el clima no es una cosa que de repente haya empezado a cambiar. El clima ha estado evolucionando continuamente por la interacción entre todos ellos. Y hay otra cuestión que me parece importante reseñar aquí, es que vemos que hay factores que tienen que ver con el clima que son de origen puramente natural, como por ejemplo puede ser la actividad volcánica o los cambios en la energía que nos llega del Sol, y en cambio hay otros factores que tienen que ver con esto que ponemos por aquí, que son los gases de la composición de la atmósfera. Aquí tenemos el CO2, que son los gases de efecto invernadero, que tienen que ver no con la acción natural del clima, del sistema, sino con el efecto humano. Y eso es lo que está detrás de lo que vamos a llamar el cambio climático. O sea que nosotros distinguimos, por un lado, la variabilidad natural del clima, que es la que se debe
a la interacción entre todos estos elementos que ven ustedes aquí, y por otro lado distinguimos el cambio climático, que es el impacto que el hombre está haciendo en esa interacción. Para darles alguna idea de la complejidad del asunto, todos sabemos que en la atmósfera hay ciclos. El que todos vemos es el ciclo diario. De día hace más calor que de noche. Entonces, ese es un extremo de la escala, y otro extremo es lo que se llaman los ciclos de Milankovitch. Milankovitch era un astrónomo, no sé si debo decir astrónomo o astrofísico aquí, bueno, yo creo que era astrónomo serbio, que descubrió que los parámetros de la Tierra con respecto del Sol variaban, y variaban la excentricidad, la precesión y la inclinación del eje de la Tierra. Y eso se hacía con unas periodicidades que son 26.000 o hasta 400.000 años. Entonces, esto lo que hace que es, pues que haya pequeñas variaciones en la energía que nos llega del Sol. Entonces tenemos un rango de escalas que están actuando simultáneamente entre un día y centenares o decenas de miles de años. Y esto es un efecto puramente natural. ¿Cuál es el juego? ¿Qué es lo que explica el clima de la Tierra? Lo que explica el clima de la Tierra es la radiación que nos viene del Sol. Ese es el motor de todo el sistema climático. Lo que ocurre es que nos llega una cantidad que más o menos pueden ser 340 vatios por metro cuadrado, y que nos viene en una longitud de onda visible. Vemos la luz del Sol. Una parte de esa radiación es absorbida por la superficie, más o menos la mitad. Otra parte la reflejan las nubes, los aerosoles, y otra parte lo refleja la superficie. Total, que de esos 342, 100 se vuelven directamente. Pero ¿qué pasa con la energía que llega a la superficie de la Tierra? Que obviamente calienta la Tierra. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en lugar de ser emitida en una radiación visible, se hace en una radiación, en una longitud de onda más larga. Y es la radiación que emite la superficie, que no la vemos. Entonces, esa radiación se vuelve a emitir hacia afuera. Hay efectos también de reflexión o de retorno debido a las nubes y también a los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto natural, que ocurre desde siempre. Si no hubiera efecto invernadero, la temperatura de la Tierra en periodos históricos, vamos a decir, antes de la época industrial, no sería 15 grados. La temperatura de la Tierra serían del orden de menos 18 grados. Porque lo que esto hace es que aquí se queda una parte de la energía, y entonces hace que sea posible esa temperatura promedio de 15 grados. Como un invernadero, por eso se llama efecto invernadero. ¿Qué es lo que hace el efecto antropogénico? El efecto de las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Lo que hace es aumentar la energía que se queda en la atmósfera. Básicamente es eso. Es un sistema al que le estamos metiendo más energía, al aumentar la concentración de CO2. Iremos con ello más adelante. Entonces, efecto invernadero es necesario para el desarrollo de la vida en la Tierra como conocemos. ¿Cuál es el problema? Que estamos emitiendo tanta cantidad de CO2 que todo ese proceso se está acelerando, y eso es pues que estamos calentando la atmósfera y todo el sistema climático. No es solo el CO2, es también el metano, los óxidos de nitrógeno o el tetrafluoruro de carbono. ¿Y cuál es el problema? El problema es que una vez que se emiten estos gases a la atmósfera, permanecen en la atmósfera del orden de decenas hasta centenares de años. Por eso, lo que ocurre es que las acciones que hay que tomar a la hora de evitar el problema del cambio climático no son acciones inmediatas. Entonces, porque lo que estamos emitiendo ahora se lo estamos dejando no ya a nuestros hijos, se lo estamos dejando a nuestros nietos. Porque aunque ahora mismo dejásemos de emitir cualquier cantidad de CO2 o cualquier cantidad de estos gases, tardaríamos en empezar a notarlo 30, 40, 50 años. Ese es el problema que tienen estos gases. Esto no es como la emisión de los óxidos de nitrógeno, que es lo que hace, por ejemplo, que hoy no se pueda circular en Madrid, pero en el momento que entre el frente que va a entrar de cara al fin de semana, se va a ventilar y entonces no va a haber ningún problema. Estos gases
permanecen en la atmósfera, ya digo, decenas de años. Por tanto, el problema que tenemos es un problema a muy largo plazo y es una herencia que dejamos a las siguientes generaciones. ¿Y cómo está esto de la emisión de los gases? Miren, este es un reporte que acaba de sacar la Unión Europea. Entonces, este es el reparto ahora mismo de las emisiones a nivel mundial. ¿Quién encabeza el ranking? Pues los chinos, con un 18%. ¿Quién le sigue? Los Estados Unidos. Y nos encontramos con que la Unión Europea está solo con el 5,6%. ¿Vale? Entonces, ¿qué es interesante además en esta figura? Pues que vean cómo todos los países, estos son distintos grupos de países, cómo han ido aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense, China, este es el desarrollo de China, la traducción que ha tenido en las emisiones, y esto es, detrás de esto está la India. Fíjense que el único grupo de países que ha disminuido, vamos a ponernos desde aquí, el único grupo de países que ha disminuido las emisiones es la Unión Europea. Los números están aquí. En 2015 se emitía como un 20% menos que en el año 1990, a nivel del promedio de la Unión Europea. Es interesante verlo por países, sobre todo, por ejemplo, en España, donde estamos del orden de un 20% más. Nuestro país no está sabiendo afrontar el reto que supone la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero, cuando además deberíamos ser de los más interesados, porque como veremos más adelante, el Mediterráneo y en concreto la península ibérica es un punto crítico del sistema climático. Eso quiere decir que es uno de los lugares de la Tierra, junto como por ejemplo el Ártico, donde más se nota el efecto del cambio climático. Bien, para que vean también una visión a mucho más largo plazo, obtenida a partir de contenido de isótopos de oxígeno en testigos de hielo. Miren, esto es hace 400.000 años y este es el presente, el punto cero es 1950. Estas son las oscilaciones naturales que ha ido teniendo el CO2. Y de repente, ahí estamos. Bueno, esto ya está fuera, luego ya veremos dónde estamos más arriba en la escala, porque estamos en 407, es el récord que se ha batido. Y eso es lo que nos hace hablar, que de aquí para atrás hablemos de variabilidad natural y que de aquí hablemos como del cambio climático como algo completamente diferente, porque la pendiente, la velocidad con la que está subiendo es algo que es, vamos, que no se ha conocido nunca en la historia del sistema de Tierra hasta donde tenemos conocimiento. En los últimos 400.000 años no ha aumentado el CO2 de manera tan rápida como lo está haciendo en estos últimos decenios. Si alguno de ustedes tiene dudas de cuál es la contribución del efecto humano frente a las variaciones naturales, este es un informe que acaba de sacar el Programa de Cambio Global de Estados Unidos hace 2 semanas. Y es interesante que lo saque cuando en Estados Unidos hay un presidente que dice que todo esto es una farfolla. Este es el consenso de los científicos norteamericanos que acaba de ser publicado. Miren, esto es una medida del forzamiento radiativo, del impacto que tiene en el calentamiento los distintos factores. Esto es lo que se puede atribuir a las causas antropogénicas, esto es a la variabilidad solar y esto es a la variabilidad volcánica. Entonces creo que son esas cuestiones de esto del cambio climático, de si se cree o no se cree. No entren en ese juego. Esto no es una religión ni son creencias. Estos son datos y es método científico y el acuerdo científico está aquí y esta es la muestra más reciente de que detrás del cambio climático de manera inequívoca están las emisiones de origen antropogénico. ¿Qué consecuencias tiene toda esta complejidad? Pues que tenemos un sistema que está en evolución continua, que además los cambios son no lineales. Eso quiere decir que el efecto no es proporcional a la causa y que además están interaccionando en ese rango de escalas que van desde el día hasta las decenas de miles de años. Entonces necesitamos un registro lo más largo posible para poder ver todo el abanico
de variabilidad que tiene el sistema. Si han estado abajo, en la exposición, habrán visto pues, que había documentos antiguos. Esto que ven aquí es un diario de navegación que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, para ver la variabilidad de los monzones. Esto otro que ven aquí es lo que se llamaba en Canarias el libro del pan, y que lo que hacía era recoger la cantidad que se recolectaba de cereales, y a partir de eso nosotros hemos podido ver e inferir cómo variaba la precipitación en Canarias. Otra de las opciones, esto que ven aquí, es el castañar de Hervás, en el norte de la provincia de Cáceres, y aquí lo que estamos haciendo es extraer testigos de este castaño. Y a partir de cómo se configuran los anillos, si lo han visto abajo, se puede determinar las características y la variabilidad interanual del clima. Estas son algunas de las cosas que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, necesitamos ese tipo de registros para tener toda esa perspectiva. ¿Qué ocurre cuando, yo les decía antes, el sistema se está metiendo más energía? Entonces, la manifestación principal es que está aumentando la temperatura. Entonces, el aumento de la temperatura puede ser de dos maneras. Miren, puede ser, piensen que, por ejemplo, esta distribución de puntos es la distribución de la temperatura de hace 40 años. Y lo que puede ocurrir es que si el sistema se calienta, se va a desplazar hacia la derecha, hacia valores más altos. Pero no cambia la forma. ¿Qué es lo que ocurrirá entonces? Que tendremos más extremos calientes, pero menos extremos fríos. Pero el impacto no es solo de esa manera, sino que puede ser que además de desplazarse, o que en lugar de desplazarse, lo que sea es que la curva, como ven ustedes, se achate más. Y si se achata más, lo que quiere decir es que vamos a tener más extremos cálidos y más extremos fríos. O puede ser que pasen las dos cosas a la vez. Que la curva se desplace hacia valores más altos y que además las colas también se hagan, esto se llama técnicamente las colas de la distribución, se hagan también más grandes. Y entonces tendremos más extremos cálidos y tendremos también más extremos fríos. Aunque pueda parecer una paradoja. Pero es porque el sistema se ha alterado tanto que al meter más energía cambia no solo la temperatura, sino cambia la circulación de las masas de aire, la interacción que tiene con entre, por ejemplo, las masas de hielo y la atmósfera, y eso es lo que explica este tipo de cosas. ¿Vale? Para que se vean ustedes, esto es lo que llaman los signos, parte de lo que se llaman los signos vitales del sistema climático. Esto es una reproducción de la NASA, donde ven ustedes la cubierta de hielo, la evolución de la cubierta de hielo en el Ártico desde el 79 hasta 2017. Si esto avanza más rápidamente que debería. De tal manera que, de todas maneras, tenemos, esta es la del último año. Fíjense lo que va a pasar por aquí. Aquí de repente se puede abrir el paso del noroeste. Esto es septiembre, porque septiembre es cuando el hielo ártico alcanza su mínimo. Vamos camino de que el hielo ártico desaparezca. Eso no es nuevo en la historia de la Tierra. Hubo un periodo glacial, el Eoceno, en el cual desapareció. Pero ¿eso qué va a querer decir? Cuando hay gente que esto lo mira, dice, esto es millones de dólares, porque el poder transportar mercancías por ahí es un ahorro muy importante. Sin embargo, lo que nos quiere decir es un clima completamente distinto del que vemos ahora. Porque, particularmente para nosotros, gran parte de lo que ocurre en nuestra parte del mundo depende de cómo se está cubierto de hielo el Ártico y cómo se interacciona con las masas de aire que tienen trayectorias de este tipo. Más cosas de este sistema vital. Aquí hay una representación que, si todo va bien, verán ustedes las variaciones de la temperatura desde 1884 hasta el 16. Esto se lo pongo para que vean ustedes cómo ha ido evolucionando el sistema. Cuanto más amarillo y más anaranjado, quiere decir más calor, pero para que vean cómo el sistema va cambiando de manera en una combinación de variación natural
y luego iremos viendo cómo todo, que está ahora mismo mayoritariamente azul, se va transformando en colores rojo, porque lo que ven ustedes son anomalías, es decir, diferencias con respecto al promedio. Y si el vídeo funciona y llega, verán ustedes que a partir del 2000 todo se vuelve en naranja intenso o casi rojo. Y vean la complejidad espacial que tiene esto, que esto no es una cuestión de un calentamiento uniforme, sino que se van alternando en esta evolución hacia el calentamiento. Lo que va ocurriendo es que se van alternando periodos y zonas donde el sistema está más caliente o más frío que la media, porque eso es una muestra de esa complejidad que yo les estaba explicando a ustedes, que es interacción de tantos elementos. Esto se ha dado la vuelta y de repente hemos vuelto a 1898. Vamos a ver si podemos ver. Bueno, no lo podemos ver, pero créanme que estaría en rojo. Esto es la evolución del CO2, del contenido de gases de efecto invernadero, desde 2002 a 2016. Si estamos en estos colores blanquecinos grises, estamos por aquí, en 365, que acuérdense que ya históricamente era mucho. Van a ver, yo creo que funciona del todo bien, van a ver cómo vamos a estar en este rango de colores. Y en cambio esto es mucho más uniforme. Porque el problema del CO2 no es que nosotros dejemos de emitir y estamos a salvo, es que el CO2, una vez que se emite en la atmósfera, se mezcla y el efecto es global. No es un efecto local. No confundan ustedes el problema de las emisiones del cambio climático, que es un efecto global, con los problemas de la contaminación atmosférica. Miren, ya estamos en 2011, como todo está yendo al rango de los 380, 390 partes por millón, y cómo es una distribución mucho más homogénea que la que estábamos viendo. Vamos a llegar, sí. Hay un ciclo normal, que es que el máximo sea en septiembre, pero miren. Y esto va a seguir así en rojo, porque como ya les decía, aunque ahora mismo dejáramos de emitir, esto va a seguir en rojo, porque lo que hemos emitido va a tardar decenios en eliminarse de la atmósfera. Más signos vitales. El retroceso de los glaciares. Este es un glaciar en la isla de las Georgias del Sur. Vean aquí el frente, donde estaba en 2005, y en solo 9 años todo lo que ha retrocedido. Ese es otro de esos signos vitales del sistema, porque prácticamente todos los glaciares del globo están en retroceso. Y esto es una simulación de qué le pasará a Europa con la subida del nivel del mar, que es otro de los impactos significativos. Entonces yo creo que esto demuestra que la Unión Europea toma una mala decisión, porque claro, se han llevado aquí a la Agencia del Medicamento, pues a lo mejor tienen que volver. Tampoco es que a lo mejor Barcelona fuera lo mismo, hombre, se la tendrían que llevar al Tibidabo para evitar este tipo de cosas, pero bueno. Esto es otro tipo de las cosas que ya están pasando. Miren, este es un trabajo que lo que representa es la variación de la longitud del verano entre 1950 y 2012. Colores rojos quiere decir que se ha alargado. La figura más interesante es esta de aquí. ¿Cómo se ha alargado desde los años 80? Hay zonas en Francia donde el verano se ha alargado 15 días. Sobre todo porque se está adelantando el verano. La ola de calor que tuvimos en junio es un buen ejemplo de eso. Y por eso toda esta parte de aquí del Mediterráneo es por lo que decimos que es un punto crítico del sistema climático. Los veranos están siendo más largos, las estaciones, los inviernos están siendo más suaves, y las estaciones de transición prácticamente están desapareciendo. ¿Qué trae consigo eso que veíamos de las distribuciones? ¿Qué pase con los extremos? Pues miren, aproximadamente el 75% de los extremos de temperatura se atribuyen al cambio climático. Y en cambio solo el 18% de los extremos de la precipitación se atribuye a ese mismo efecto. Hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo.
está mucho más claro el efecto de la temperatura y las variables que dependen de ella. En cambio, la precipitación es mucho más compleja y la señal que hay no es tan clara. ¿Qué dice una organización que cubre todos los países del mundo, que dentro del sistema de Naciones Unidas, del estado del clima de 2017? Es la Organización Meteorológica Mundial. Pues miren, dicen que el contenido calórico... Bueno, pues nos vamos aquí, como tenemos 3 no hay problema. Que el contenido calórico del océano está en niveles récord. Que el hielo, la cubierta de hielo, tanto en el Ártico como en la Antártida, está muy por debajo de la media. Dice también que ha sido un septiembre récord con respecto a la generación de los ciclones tropicales, pero esto hay que tomarlo con más cautela porque no está nada claro que aquí haya una señal de cambio climático. Pero dice, fíjense, el periodo 2013-2017 fue el más cálido. Bueno, esto es una conspiración, nos han dejado una, pero seguiremos adelante. Dicen que es el quinquenio más cálido del registro, el periodo 2013-2017, que continúa subiendo el nivel del mar, que se continúan acidificando los océanos, que siguen aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero y que 2017, aunque no haya terminado, ya se tienen estimaciones, va a ser el año más cálido sin Niño. Ya saben que cuando hay el Niño, ese fenómeno que supone un calentamiento del Pacífico, se calienta todo el conjunto del planeta. Pues si excluimos eso, 2017 va a ser el año más cálido de la historia. Y miren dónde estamos aquí con respecto de la media. Estamos 1,1 grados por encima de la temperatura promedio del periodo preindustrial. Eso es lo que dicen los datos. No salgan ustedes deprimidos, pero es lo que tenemos. Porque el problema es que estamos colectivamente haciendo el avestruz. Porque estos son los signos. Resumiendo, miren, el CO2 está aumentando de manera constante. Se acaba de batir el récord y estamos prácticamente en los 470 ppm, partes por millón, que es la medida de la concentración. 16 de los 17 años más cálidos del registro han ocurrido desde 2001. 16 de los 17. El Ártico está disminuyendo a un ritmo de un 13% por década. Groenlandia y la Antártida pierden hielo desde 2002 y el nivel del mar está aumentando a una tasa del orden de 3 milímetros por año y creciendo. Esos son los signos vitales de lo que está pasando ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos espera. Para ver lo que nos espera, decir, bueno, ¿y en qué nos basamos para ver cómo va a ser el futuro? Pues nos basamos en la herramienta que usamos los climatólogos, que es los modelos climáticos. ¿Qué hace un modelo climático? Pues un modelo climático lo que hace es dividir la atmósfera en cubos de estos y en cada cubo de esto intentar ver lo que va a pasar. Cómo va a ser su temperatura, si aquí va a llover o no va a llover, el viento que va a hacer, la radiación que entra, la que sale y demás. Y entonces eso lo que se hace es, se divide, como ven aquí, en cubos lo más pequeños posibles e intentar ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo? Desde luego, no como un adivino, sino usando la herramienta que tenemos los científicos, que son las ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones que hay que resolver, que no les dé a ustedes el pálpito, como al pobre hombre de la de hielo. Estas son unas ecuaciones relativamente sencillas de plantear, que se conocen desde principios del siglo XX, por un físico nórdico que se llamaba Wilhelm Bjerknes. El problema es que estas ecuaciones no tienen una resolución exacta, y tienen muchas complejidades detrás, pero sabemos resolverlo con una cierta incertidumbre. Entonces, ¿de dónde vienen esas incertidumbres? Que ese es un término técnico y eso no quiere decir que no sepamos lo que está pasando, sino que, como les decía, el sistema es tan complejo y hay tantas interacciones a tantas escalas, que lo que hace es que el sistema no se pueda conocer con exactitud su evolución más allá de un determinado punto. Entonces, por un lado tenemos esas leyes físicas que están descritas
por las ecuaciones que no son lineales, es decir, todas las ecuaciones que no son del tipo igual a x más b, ¿vale? Por otro lado, hay procesos físicos, los que son de tamaño más pequeño que el cubo, que no se pueden representar. Y luego hay otra incógnita, que es la más importante de todas, y es que desconocemos cómo va a ser la evolución futura del desarrollo humano. ¿Cuántos gases de efecto invernadero vamos a emitir en 2080? Eso es un tema que se escapa a la climatología, porque va a depender de qué, pues desde el desarrollo tecnológico. Si de repente toda la electricidad se produce por renovables, todos los coches se hacen eléctricos, entonces seguramente las emisiones caerán en picado. Entonces depende más de la evolución tecnológica que de otra cosa. Entonces ustedes me dirán, y con esas incertidumbres, ¿cómo se puede uno fiar de los modelos? Pues mire, fíjense en esta figura de aquí, ¿vale? Esta figura de aquí lo que nos representa es la evolución de la temperatura global del planeta desde 1850 hasta la actualidad. En negro son las observaciones, ¿vale? Esto es lo que ha venido pasando, ¿vale? Entonces, ¿qué prueba se ha hecho? Esto es del último IPCC, es decir, voy a resolver esas ecuaciones de dos maneras. Uno, usando solo los forzamientos naturales. Voy a suponer que no hay emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, que los mantenemos a un nivel constante. Entonces, lo que uno encuentra es que la evolución de la temperatura tendría que haber sido esta, ¿vale? ¿Cuál es el otro experimento que está hecho ahí? Es decir, vamos a resolver las ecuaciones incluyendo tanto los factores naturales como los de origen humano. Y entonces, esta es la curva roja que ven aquí por detrás. Y ven que eso se reproduce no solo, perdón, estábamos aquí, no solo sobre tierra, sino que se produce en todas las regiones. Entonces, del modelo nos podemos fiar porque, incluyendo los agentes de cambio naturales y los de origen humano, es capaz de reproducir la historia de la temperatura de la Tierra. Por tanto, tenemos una herramienta que, sabiendo cuáles son sus límites, es fiable y nos permite hacer no predicciones, sino proyecciones de cómo va a ser el clima futuro. Eso que a veces se quiere decir, pues si no saben cuál va a ser el tiempo dentro de un mes, ¿cómo pueden predecir el clima? Porque son problemas distintos. Porque estos modelos no dicen qué tiempo va a hacer el 25 de noviembre de 2048, pero sí que son capaces de decirnos cómo va a ser el clima, el promedio de 10 años, por ejemplo, de esa década, a partir de las emisiones que se esperan. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace con una cosa que tiene un nombre muy complejo, que es trayectorias representativas de las concentraciones, que básicamente lo que hace son como 4 escenarios donde se dice, esto va a ser lo más optimista, y es que vamos a estar, fíjense, el optimismo dice que vamos a estar en 490 partes, estamos ahora en 400, lo cual quiere decir más calor todavía. O sea que si alguno de ustedes es fabricante de prendas de abrigo, mire a ver si puede cambiar de sector. Y el escenario más pesimista, 1370. Entonces, conjugando esto, que son cosas que tienen que ver con el aumento de la población, que sería esta curva, pues en función del aumento de población, según el tipo de tecnología, estas concentraciones estarían aquí, o con el aumento del Producto Interior Bruto, se hacen este tipo de proyecciones y eso se transforma en valores de CO2 o de metano o de los óxidos de nitrógeno, y son las concentraciones con las que se simula el sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo que sabemos, que en las proyecciones que son todo lo relacionado con la temperatura, eso más vale que no dudemos, porque hay mucha confianza, O sea, lo que llamamos técnicamente los cambios termodinámicos. La temperatura, la humedad, el nivel del mar, lo que va a pasar con el hielo, la cubierta de nieve. En cambio, lo que tiene que ver con la dinámica, es decir, con cómo circulan las masas de aire, ahí tenemos más interrogantes y hay que tener mucho cuidado,
Por ejemplo, las cosas que tienen que ver con la precipitación y demás, eso los modelos no están completamente de acuerdo y hay que ser mucho más cauto. Pero, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que van a aumentar los días y noches cálidas, van a descender el número de días y noches fríos, es muy probable que la duración, frecuencia e intensidad de las olas de calor aumente y que seguramente los extremos van a aumentar más. Y parece ser que en el Mediterráneo una de las cosas que puede pasar es la intensificación de lo que se llama el ciclo hidrológico. Es que no cambie la cantidad de lluvia que recibimos, sino que se haga de otra manera. Que se alternen, por ejemplo, sequías con precipitaciones intensas y demás. Con lo cual, los problemas que eso supone para un recurso tan crítico para nosotros como es el agua. Miren, si seguimos como están, si seguimos a este ritmo, Madrid, según una simulación reciente, hace un par de semanas, de un organismo que se dedica a hacer este tipo de cosas, Madrid sería la cuarta ciudad del mundo que más rápidamente se iría calentando, por la combinación del efecto del calentamiento y de la isla de calor alrededor de Madrid. No tenemos zonas verdes alrededor y demás. Entonces la proyección es que si ahora mismo la media de la temperatura máxima de verano en Madrid está en torno a los 29 grados, a finales de siglo estará en 36,4. Y para que se hagan ustedes, eso es lo mismo que en Erbil, en Irak. No se puede ver, ¿sabe? Eso es otro mundo completamente distinto. Para que se hagan una idea, en los últimos años, en las últimas décadas del siglo XX, 36,4 era una temperatura que en Madrid solo se alcanzaba el 5% de los días de verano. Lo que esto quiere decir es que se puede llegar a alcanzar hasta la mitad de los días. Entonces, imagínense ustedes, si tienen curiosidad, váyanse a San Google, busquen Erbil y vean qué tipo de entorno es, ¿no? Me dirán, pero este tío es un cenizo, porque, en fin, esto de que siga esto emitiéndose así y demás, bueno, nos ponemos un poco más razonables, y pensemos que en lugar de seguirse emitiendo así, los datos no dicen que esto vaya a parar, pero bueno, vamos a llevarnos por el optimismo antropológico y digamos, si moderamos las emisiones, ¿dónde creen que nos vamos? Nadie se atreve a decirlo, no son ustedes climatólogos, aventúrense. Pues nos vamos a Bamako, Mali. Eso es con un escenario de reducción moderado, que es el que parece posible, que es un aumento de 3 grados del promedio de las temperaturas máximas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Esto no es que, bueno, que hoy hace 3 graditos más, no. Esto quiere decir que van a ser muchas semanas sin poder salir a la calle hasta las 9 de la noche, a lo mejor. Pero muchas semanas. Peor que Sevilla. Y eso es otro mundo, es otra civilización. Estamos legando otro mundo. Bien. Pero como les decía, esto es parte de la historia. Porque que esto pase, uno puede decir, bueno, a mí esto me importa relativamente poco, porque yo si tengo determinados recursos, yo ahora mismo los coches tienen todos aire acondicionado, en la oficina hay aire acondicionado, porque si no, a ver quién trabaja, me lo pongo en casa y a mí no me pasa nada. Entonces hay que tener en cuenta un aspecto que no tiene que ver con la física, ni con la meteorología, ni con la climatología, pero que es importante que veamos que está detrás, porque todos los daños o los riesgos que hay, una parte hemos visto que está aquí, en el tiempo y el clima, otra parte está en la vulnerabilidad de las sociedades y otra parte está en la exposición que tenemos. Si vamos a sociedades más envejecidas, eso quiere decir, por ejemplo, que hay que tener mucho más cuidado con los extremos de temperatura en verano, porque la población más susceptible son mayores de 65 años. Yo este año, cuando en plena ola de calor, fui al centro de salud y, bueno, como es un tema que hemos trabajado, le pregunté a mi médica, digo, oye, ¿y estáis teniendo
una mayor afluencia de personas así mayores, porque esto lo que hace es agravar los problemas circulatorios y demás, y entonces son ese tipo de personas las que más sufren. Y me dice, no, porque aquí, como teníamos la alerta de que nos pasó a EMET y la Comunidad de Madrid, entonces la gente de administración lo que ha hecho ha sido llamar a las personas que sabemos que son mayores y que viven solas, y entonces les hemos dicho que tengan cuidado, que se hidraten, no sé qué, no sé cuántos. Ese es un factor de riesgo que podemos controlar razonablemente, ¿eh? Entonces, y eso tiene que ver con cómo somos de vulnerables. Nuestra sociedad va a ser más vulnerable porque va a ser una sociedad más envejecida, pero en función del nivel de riqueza también vamos a poder reducir este nivel de exposición, como les decía. Piensen, por ejemplo, en los huracanes, ¿eh? Los huracanes, si tú tienes una casa construida de cemento, va a aguantar seguramente el paso del huracán. Si tú lo que tienes es una casa de hoja de lata, pues aquello se te va a ir o de madera. Entonces, el impacto que tenga el cambio climático va a depender de esta combinación, ¿eh? Luego, una parte de la historia es la que cuenta el clima, otra parte de la historia es lo que sea, lo que cuente la política y las decisiones que se tomen a nivel social. Miren, este es el riesgo, mejor dicho, perdón, la exposición a inundaciones, suponiendo que la ocurrencia de extremos sea constante, ¿cómo va a evolucionar en millones de personas de aquí al año, pues no, a final de siglo? Miren, en Europa prácticamente la exposición, el riesgo de estar afectado por inundaciones prácticamente no cambia. Miren en Asia, más de 2,5 veces. Miren en África, más de 5 veces la evolución del riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, miren en Sudamérica, en países con muy pobres infraestructuras, muy pocos recursos públicos, muy poca capacidad de prevención, de esto, porque nosotros podemos usar nuestros recursos para hacer medidas de mitigación del impacto. Si estos países no tienen ningún recurso, van a sufrir el efecto global, pero con más intensidad por su falta de recursos. Miren, este es el ranking de la vulnerabilidad en los países de las Américas. El que más, Nicaragua, Jamaica, Guatemala, obviamente los países más pobres, Entonces, aquí hay una cuestión de desigualdad que es muy importante. Entonces, ya a modo como de cierre, cosas con las que a mí me gustaría que ustedes se quedaran. El sistema climático tiene una variabilidad muy grande y con ciclos que son desde diarios, decadales o multidecadales. Nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático, en general, a nivel global, está aumentando, Y no hay que entretenerse en los debates de si esto es cambio climático o no lo es, porque ni siquiera estamos preparados para afrontar los extremos de la variabilidad natural. Porque el cambio climático, como dicen todos esos signos de salud del sistema que yo les decía, ya está aquí. Pero es que además ni siquiera estamos preparados para los extremos derivados de la propia variabilidad natural. Palabras que a mí me gustaría con las que se quedaran ustedes: la magnitud del riesgo, la exposición, la vulnerabilidad, y luego algo muy importante, la desigualdad. Los pobres son siempre los más afectados, pero esto es geográficamente, hemos visto cómo son los países más pobres, pero también socialmente, porque obviamente si uno tiene recursos para tener una casa bien aislada y pagarse la luz y demás, pues puede afrontar mucho mejor el cambio climático que si uno está escaso de recursos. Yo no sé si han visto una noticia que salía hoy, había que rebuscarla, de que en Marruecos ha habido una avalancha y han muerto 15 personas por reparto de pan. Yo lo vi y dije, pero ¿por qué ha habido esa avalancha? Porque es una zona de Marruecos donde estaban organizando un reparto de pan, un señor que era muy caritativo y que consigue fondos de Arabia Saudita, y entonces lo que estaba haciendo era haciendo que la gente se pusiera allí para hacer el vídeo con el teléfono móvil para a sus donantes en Arabia Saudita decirles, mira, es que estamos repartiendo aquí, y no estaban repartiendo comida, lo que pedían era agua por la sequía. Una sequía que igual no es tan severa como la que tenemos aquí, pero aquí tenemos infraestructuras, y tenemos capacidad como para poder
soportar ese impacto. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero en estos países no. Por eso a veces se habla de lo de los refugiados climáticos. Yo creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado, pero que aquí hay una fuente de desigualdad importante, tanto dentro de nuestras sociedades como entre las distintas zonas geográficas del mundo, y que eso no es inocente a la hora de juzgar los impactos del cambio climático. Porque miren, realmente de lo que estamos hablando, este es un concepto de una socióloga que maneja Kate Rathbone, que maneja Oxfam, que a mí es un concepto que me gusta mucho: el espacio seguro y justo para la humanidad. Lo que se dice es que la humanidad puede vivir dentro de este donut, donde hay un techo que está marcado por las condiciones medioambientales, como sea el clima, la cantidad de agua que tengas disponible, en fin, toda una serie de ellos. Y luego hay una base que está formado por todos los aspectos sociales: los ingresos, la educación, la salud, la alimentación y demás. Y el cambio climático es uno de estos techos que ahora mismo lo que está haciendo es reduciendo este donut y por tanto reduciendo el espacio seguro y justo para la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y ahora vamos a... Bueno, ha sido una charla excelente y seguro que todos ustedes o muchos de ustedes tienen preguntas que hacerle a nuestro conferenciante. Levanten la mano y le acercarán un micrófono. Sí. Estupendo, qué bien, no hay que estar con esa tensión que siempre hay después de las charlas, ¿no? Que nadie pregunte esas cosas. De momento hay 3 o 4 preguntas y de jóvenes además. Estupendo. Adelante. Yo quería hacer una pregunta, ¿por qué nunca se incluye a los animales, siempre a los seres humanos? Los animales también son importantes, si se extinguen, sí. Si hay una base sí, efectivamente. Otro de los aspectos que hay es la pérdida de biodiversidad, porque todo este cambio de clima lo que hace es las especies que no son domésticas, lo que tienen es un intervalo en el cual pueden sobrevivir. Entonces, el mismo ejemplo que ponía yo de la ola de calor para los humanos es estupendo, porque te puedes proteger de distintas maneras. En cambio, las especies no se pueden proteger, las especies salvajes. Los ecosistemas se ven mucho más dañados, efectivamente. Pero siempre que se habla de este tema en concreto, siempre se alude al ser humano, nunca a las plantas, a los animales, y yo creo, en mi opinión, creo que es igual sí, todo. Pero fíjate, aun aludiendo a lo que más queremos, que somos nosotros mismos, las cosas van regular. Porque si habéis leído las noticias de la cumbre de Bonn, se ha llegado al acuerdo de esto, de que se aumente 2 grados, no sé qué, tal cual, pero la parte que tiene que ver con el dinero que se pone y por cómo han dicho, a esto como no llegamos de acuerdo, lo vamos a retrasar todavía más. Entonces, si no nos moviliza la amenaza o como quieras llamarlo, de nuestra especie, pues yo creo que el hablar de otras especies moviliza mucho menos. Pero están ahí y desde luego van a ser más afectadas que nosotros. Más cosas. Vale, yo quería hablar sobre las soluciones al cambio climático. Obviamente está el dejar de emitir estos gases y, o sea, el bajar estas emisiones, pero respecto a las emisiones que ya se hacen, ¿hay algo a nivel atmosférico que se pueda hacer? No sé si me estoy explicando, sí, pero sí, a eliminar estos gases que una vez ya han sido producidos, porque podemos confiar en la voluntad del ser humano de dejar de emitirlos, pero siendo... Sí. Hay una rama que se llama la geoingeniería para este tipo de cosas, ¿no? Y que lo que intenta es encontrar dispositivos, cosas como a lo mejor has oído hablar del secuestro del carbono, sacar carbono de la atmósfera y, por ejemplo, meterlo en minas y demás. Pero técnicamente no está desarrollado y ahora mismo que yo conozca no hay ninguna experiencia de éxito que se pueda poner. Hola, buenas. Mira, yo quería preguntarte a quién le interesa esto, ya sea tipo gubernamental o empresarial, y por qué siempre dejan pues como has comentado antes, a la sociedad con menos recursos
por el suelo. Pero sobre todo eso, ¿a quién le interesa el mal ajeno? Y sobre todo de la totalidad prácticamente de la humanidad. Bueno, yo no creo que esto sea el problema de que hay unos malos ahí que están maquinando. El problema es que nuestra civilización es la civilización del carbón y del petróleo. Nuestros coches se mueven con combustibles fósiles, la calefacción también, el tipo de vida que tenemos, vivimos en la periferia de las ciudades, entre otras cosas porque vivir en el centro es imposible, lo cual necesitamos grandes desplazamientos. El transporte es a base de consumir energía que en su mayor parte proviene de fuentes fósiles. Y además tenemos otro problema, y es que esto no es algo que de repente la Unión Europea diga yo voy a descarbonizar, que está muy bien, pero eso no arregla el problema, porque si no le siguen todos los países, pues el impacto de las emisiones va a ser solo del 15%. Entonces, hay que llegar a un pacto político-económico muy complejo y a un cambio de sociedad. Lo estamos viendo, en Madrid está disminuyendo por algo que es un problema mucho más agudo, como es el de la calidad del aire, ¿está disminuyendo los niveles de circulación? No. Entonces, es que nuestra sociedad es eso. Nuestra sociedad es que queremos ir de vacaciones en avión, que nos gusta tener el coche porque nos da independencia y demás. Yo no creo que aquí haya malos que están maquinando cosas, porque los políticos al final no les echemos la culpa de todo, porque reaccionan a lo que también a lo que sus expectativas de voto. Fijaros los problemas, por ejemplo, de este ayuntamiento, que dice que va a cortar un tramo de la calle Galileo y se monta no sé qué, o tal, cuando en Madrid no caben más coches. O sea, que es un cambio cultural y de una profundidad tan grande, cuando además hay otro factor de complejidad ahí, y es que la escala de tiempo es también muy dilatada. O sea, hay que hacer una transformación muy grande, muy profunda, que tiene que ver con nuestra cultura y nuestro medio de vida, y que además los efectos seguramente no los vamos a ver. Y eso es lo que yo creo que dificulta que estos acuerdos, como desde el de Kioto, esto de París, esto que está viendo ahora en Bonn, tengan esa vida tan difícil. Porque los países pobres que dicen, oye, transfiéreme a mí tecnología para tal. ¿Y por qué tengo yo que dejar de emitir ahora cuando tú llevas no sé cuánto tiempo emitiendo y cuando a lo mejor per cápita estás emitiendo mucho más que yo? Entonces, es un problema complejo, y que yo creo que no hay que buscar, aparte de que haya intereses concretos, que puedan ser las petroleras que quieren seguir vendiendo petróleo, o los mineros de carbono, cosas de ese estilo, pero el problema es mucho más profundo y que tiene que ver con que la nuestra es la civilización del automóvil y del consumo del petróleo, y que llegará un momento en que eso habrá que cambiarlo y que eso pasará como han pasado otro tipo de civilizaciones. Más cosas. Sí. Ha hecho usted alusión a la situación de España, que tiene y cierta correlación con el Ártico. ¿Podría usted ampliar esta cuestión? No es que tenga correlación, es que en el globo terrestre hay puntos donde el impacto del cambio climático es más grande que en otros. Entonces, uno es el Ártico por un proceso completamente distinto que tiene que ver con que la interacción entre el hielo y las masas de aire tiene un efecto de lo que se llama retroalimentación negativa, y entonces que lo que hace es que cuanto menos hielo hay, más aumenta la temperatura y menos hielo hay. Y ese es un punto crítico. Y otro punto crítico es el Mediterráneo, porque es el que la mayoría de los modelos ponen de acuerdo, que es donde más se va a calentar y donde puede que haya más cambios en lo que yo decía del ciclo hidrológico. Entonces no es que haya correlación, son mecanismos distintos. Lo que ocurre es que son puntos sensibles. Muchas gracias por la presentación, ha estado muy bien. ¿Podría dar alguna referencia de autores que escriban sobre la asociación de cambio climático y la desigualdad, tanto desplazamiento poblacional como al revés? Sí, mira, el capítulo 3 del Panel Internacional del Cambio Climático, del IPCC, hay todo, está dividido en 3 grupos de trabajo. Uno son los fenómenos físicos, que de lo más que hemos hablado. Luego otro que tiene que ver con la adaptación y la mitigación, y el punto 3 tiene que ver más sobre todos estos temas sociales y demás. IPCC, el grupo de trabajo 3, y ahí tienes miles de publicaciones.
Y si no tienes también clásicos como por ejemplo los trabajos de Stern, STRN, que es el primero que enfoca de una manera sistemática el cambio climático desde el punto de vista económico. Profesor, buenas tardes y gracias por su intervención. A mí me gustaría conocer su opinión sobre el margen de tiempo que le queda a la especie humana para que las condiciones en la Tierra que tenemos actualmente garanticen su sostenibilidad y sobre todo su supervivencia. Léase, por ejemplo, temperaturas sostenibles, léase, por ejemplo, la capacidad de los campos para regenerar sus cultivos, que en definitiva permiten el mantenimiento de la especie humana, antes de que la situación se convierta en insostenible del todo o incluso que a lo mejor tengamos que buscar vida en otro tipo de planetas. Traducido en años, con un margen de error que usted estima oportuno. Pues no lo sé, y no creo que haya nadie que lo sepa, porque evidentemente que vamos en una senda que dices, esto no es sostenible. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, porque hay otro factor ahí, que es el factor tecnológico. Si de repente se pone en funcionamiento una situación en la cual dejamos de emitir este tipo de gases a la atmósfera, pues entonces pues dices, bueno, pues hemos llegado al máximo y a partir de aquí no vamos a hacer más que mantenernos y luego empezaremos a mejorar lentamente. Pero que yo sepa, nadie lo ha cuantificado, ni creo que eso se pueda cuantificar desde un punto de vista científico. No, porque ya digo, la adaptación, mire, el hombre es un bicho que es capaz de vivir en el Ártico y en el Sahara. Entonces no hay ninguna otra especie que pueda vivir ahí, con lo cual y yo no sé cómo va a ser la evolución tecnológica, ni lo sabe nadie en el fondo. Entonces yo no he visto ninguna estimación de esas, ni creo que sea realista. Lo que sí que está claro es que tenemos que tomar medidas ya. Y que es más un problema cultural y político que en algunos casos que no la tecnología. Fíjense lo que acaba de pasar con Iberdrola. Dice, quiero dejar estas 2 centrales que tengo térmicas. El follón que se ha montado en las 2 comarcas que viven de las centrales. Porque eso es algo que hay que tener en cuenta. Dice, muy bien, dejamos de usar las centrales térmicas. ¿Y esas comarcas se mueren? O sea, aquí en esto es un juego donde hay ganadores y perdedores. Y donde la tecnología entra, y donde hay que tener mucho cuidado con todos estos temas de la desigualdad, porque si a esa zona no le damos un medio de vida alternativo, es lógico que se movilicen, y se movilizan todos los partidos, incluso los que a nivel nacional hablan más de que hay que acabar con el carbón, pero allí van a decir que se mantenga la térmica porque es un medio de vida. Entonces la componente política no se puede ignorar. ¿Que hay que hacer una transición energética? Eso está claro, pero el asunto es cómo. Y cómo a los perdedores del momento se les compensa, a los mineros, a la gente que vive de ese tipo de centrales y demás, habrá que compensarlos en esa transición. Hola, muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy entretenida. Y yo tenía 2 preguntas, creo que un poco más científicas que las que ha habido hasta ahora. La primera es, durante los últimos 10.000 años en el Holoceno, las concentraciones de CO2 han permanecido más o menos estables. Y entonces, ¿cómo se explican las variaciones tan grandes de temperatura que ha habido, por ejemplo, entre la pequeña edad de hielo, hace solo 200 años, y el óptimo climático del Holoceno, cuando se estima que la temperatura era entre 1 y 2 grados por encima de la actual? Y la segunda, si en los modelos climáticos, con esas ecuaciones tan sencillitas que has mostrado, si ahí tenéis en cuenta también la reacción de la vegetación y de las nubes al aumento de temperatura y del CO2. Vale, empezamos por lo último. El efecto de las nubes es lo más complicado de modelizar. El efecto de la vegetación, vamos a ver, estos modelos, la primera generación fueron modelos atmosféricos, luego fueron modelos de interacción entre la atmósfera y el océano, y ahora lo que hay son de lo que se llaman modelos del sistema Tierra, donde tienen en cuenta también, por ejemplo, los cambios de vegetación. ¿Vale? Eso a lo primero. Respecto a lo segundo, el óptimo medieval, entre comillas, que por si acaso pues es los tiempos de Robin Hood. Robin Hood bebía vino en las tabernas, no bebía cerveza. Bueno, ahí entramos todavía en más tipo de incertidumbres. Ese no estaba claro.
que fuera el óptimo medieval, ese por ejemplo no está claro que fuera a escala global. Y el asunto está en que la complejidad del sistema hace que ese tipo de oscilaciones sean lo que se llama variabilidad interna, no forzada por ningún agente, sino por la propia interacción de los componentes naturales del sistema. Por eso decía yo que la variabilidad del sistema climático era muy amplio. Porque, fíjate, me estás hablando de eso, pero los periodos glaciares e interglaciares, la oscilación ha sido mucho mayor. Y eso son causas naturales. Que una de las principales hipótesis que se tiene es precisamente asociada a estos ciclos de Milankovitch. Pero es variabilidad interna del sistema. No necesita estar forzado. Es esa amplia gama. Bueno, estaba buscando aquí, para que veas. Y estos están asociados a periodos glaciales e interglaciares. ¿Tenemos alguna más? Por Dios, qué gusto, cómo me exprime el público, qué bien. Yo no sé cuándo tenemos que terminar, pero... Hola, buenas. Aquí. Sí. Yo quería preguntar que, además de sanciones económicas, ¿usted qué propondría para poder cambiar todo esto? Yo no propongo nada. Yo no he propuesto sanciones económicas. Lo único que he dicho es que es necesario un pacto que tenga en cuenta las cuestiones de la desigualdad, y más allá de eso no voy. Porque eso, si la atmósfera o el clima es difícil de predecir, las sociedades humanas son mucho más difíciles de predecir todavía. Entonces es un terreno en el que no me voy a meter más, que ya bastante me he metido. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, las consecuencias que se suelen poner siempre son de cambios progresivos con la temperatura. ¿Cuánto de cierto hay en la teoría que se exponía en la película del día de mañana de un cambio, que debido a estos cambios progresivos puede darse un cambio radical, concretamente con la teoría de la corriente termoalina del Golfo, que si se parase... Eso no tiene ninguna base. Fíjate que estamos en lo que se llama un cambio abrupto, porque la pendiente que hemos visto del CO2 está subiendo así. Pero eso no tiene ningún sentido, como en una escena de esa película que dice, no tengo un modelo climático, dice, pero tengo el modelo meteorológico y voy a ver si, no sé, si en 24 horas o menos te lo cambio. Eso es una cuestión que lleva años, porque son dos problemas diferentes. La predicción del tiempo, de la proyección del clima, son problemas diferentes. Entonces, eso no es nada verosímil. Es muy espectacular, pero no es verosímil. Pero la corriente termoalina, fíjate que se completa en 1000 años. Entonces el colapso de eso pues será a esas velocidades. ¿Vale? O sea, no es que de repente ¡pum! Porque el sistema, el océano tiene una inercia térmica mucho mayor que la atmósfera. Entonces esa velocidad no es pensable. Sí. Hola, esta es una pregunta de curiosidad prácticamente. Cuando se habla de deshielos, hablamos siempre, o nos hablan del nórdico. ¿Y qué pasa en la Antártica? ¿Es estático o evoluciona lo mismo que...? No, lo ponía ahí en uno de los signos estos, también está disminuyendo, pero está disminuyendo a menor ritmo. Más cosas. Hola, buenas noches y muchas gracias. Quería preguntar cómo es posible que en un país como España, que hay tantísimas horas de sol, se utilice tan poco el recurso de la energía fotovoltaica o solar. Es que eso me pregunto yo también. Es una de las muchas contradicciones. A lo mejor puede que tenga que ver con que la tecnología eólica requiere muchas inversiones y está en manos de unas pocas empresas, y a lo mejor la energía solar se puede hacer de manera mucho más distribuida y entonces cambia completamente el mercado eléctrico. A lo mejor tiene que ver con eso y con las fuerzas que hay ahí detrás. Pero yo también me lo pregunto. Sí. Quisiera preguntar qué influencia puede tener o va a tener el aumento de la concentración de metano sobre el cambio climático. Pues es uno de los gases de efecto invernadero, o sea que lo que contribuye es acelerar más el proceso, porque lo que va a hacer es que el sistema se siga calentando. Dentro de esa lista que yo ponía, además del CO2, está también el metano y, esto estaba aquí. Fíjese que el efecto es 56 veces más potente a 20 años que el CO2.
O sea que como lo que ocurre es que las concentraciones son mucho más bajas, pero el efecto que tiene es mucho más potente. Pero esencialmente es el mismo. Hablamos siempre de CO2 porque es una medida como del conjunto de gases de efecto invernadero que hay. Buenas tardes, profesor García. Una curiosidad al hilo de una de las preguntas que se han hecho. Desde las administraciones, tanto autonómicas como locales o a nivel estatal, ¿se han puesto en contacto con ustedes, los catedráticos, profesores de universidad que están especialistas en el tema, para realmente tomar acciones en cómo afrontar este problema? ¿Han tenido contactos directos o, bueno, es solo de cara a la galería? El país es el que es. Gracias. El país es el que es, quiero decir, y la toma de decisiones político-administrativas va por un lado y la evidencia científica va por otro. A veces se encuentran y otras veces pues no se encuentran, pero en fin, todos sabemos dónde vivimos. Quiero decir, lo que nosotros, yo particularmente como lo enfoco es que mi obligación, que yo fundamentalmente lo que hago es gestionar recursos públicos, porque nosotros, esto que nosotros hacemos es ciencia básica y está financiado por el Estado español o por la Unión Europea. Lo que procuramos es el dinero que nos dan, invertirlo de la mejor manera posible para hacer más visibles estas evidencias. Luego, cómo eso llegue, bueno, hay organismos, los organismos técnicos al servicio de las administraciones hacen también su papel. Unas veces mejor, otras a lo mejor no tanto. Pero nosotros, nuestro deber es producir el conocimiento y producir la ciencia. Y el deber de otros es tomar esas decisiones y buscar. Nosotros estamos abiertos a quien nos quiera llamar. Sí, profesor, una pregunta. ¿Hay alguna correlación entre los acortamientos de los glaciares, la velocidad de acortamiento, respecto a la velocidad de la desertificación? Bueno, son procesos distintos, que están en zonas diferentes. Lo que tienen en común es que está detrás el aumento de la temperatura y en muchos casos también en la mayor irregularidad o la escasez de las precipitaciones. No, es que además cada glaciar es un mundo diferente y cada situación de desertificación es distinto. No es lo mismo, no son sistemas comparables porque además las escalas de tiempo tampoco son comparables. Bueno, aquí tenemos unos alumnos de instituto y creo que tienen algún estímulo para preguntar, entonces está muy bien. Buenas noches y gracias por la presentación. Mi pregunta es que el año pasado o hace 2 años sacaron una noticia que la NASA había publicado que el Ártico se estaba volviendo a congelar otra vez. Entonces me ha impactado un poco ver que se ha vuelto a descongelar. No, vamos a ver, lo que ocurre es que hay un ciclo anual donde la cubierta de hielo en el Ártico en invierno va aumentando y en septiembre alcanza un mínimo. Entonces lo que está ocurriendo es que ese mínimo de septiembre cada vez se va encogiendo más, pero todos los años en invierno, de momento todavía se está extendiendo y sigue haciendo ese juego de contracción en el verano, primavera y extensión en invierno. No, eso simplemente depende de procesos del sistema, pero no depende de la inclinación. Lo que ocurre es que al aumentar la temperatura, lo que está haciendo es que el mínimo se va reduciendo cada vez más. El problema será si en algún momento, durante el verano, ese mínimo desaparece del todo, porque no sabemos si el sistema será capaz de regenerar ahí más hielo. Que como decía antes, hubo un periodo, el Eoceno fue un periodo en el cual no había hielo en el Ártico, pero eso todavía no estamos ahí. Hola, buenas. Quería preguntar sobre lo del efecto invernadero, que hasta qué punto es malo, porque, vamos a ver, si no tuviéramos como si fuera un invernadero, la Tierra se acabaría enfriando, pero claro, creo que lo que es más malo son el exceso de gases de efecto invernadero, ¿no? Claro, es lo que he intentado explicar al principio. Si no hubiera efecto invernadero, la temperatura de la superficie de la Tierra sería como el orden de 18 grados bajo cero, con lo cual la vida sería imposible. Entonces, el efecto invernadero con concentraciones históricas antes de 1850 es lo que ha permitido el desarrollo de la vida en la Tierra. El problema es que estamos emitiendo unos gases que están intensificando ese efecto y haciendo que todo sea más caliente y que todo funcione de otra forma. Hola, buenas noches.
Me gustaría saber si el aumento de gases de efecto invernadero puede llegar a provocar un efecto invernadero como el que existe hoy en día en Venus. Pues no lo sé, porque no soy experto en Venus y no sé muy bien cuál es el efecto invernadero que hay allí. Bueno, el efecto invernadero de Venus es tremendo y sirve un poco pues para saber cómo funcionan esos gases, esas situaciones. El efecto invernadero de Venus hace que la temperatura en el suelo sea de 400 y pico grados centígrados, hasta el plomo se derrite. Es un ejemplo extremo, pero que nos sirve también para reflexionar sobre el tema. Y bueno, Ricardo, ha sido una conferencia fantástica, pero antes de que le despidamos, permítanme decirles, bueno, primero gracias por haber tenido esta respuesta. Antes se me olvidó, Ricardo lo ha hecho. Muchísimas gracias, porque era un día complicado, un día sin poder conducir, sin poder por la contaminación, y ustedes están aquí, o sea que para nosotros es una inmensa alegría. También les dije que había dos motivos que tenían por objeto estas charlas de otoño este año, y es que este año tiene lugar el 25 aniversario de la Sociedad Astronómica Estatal, de la SEA, la Sociedad Astronómica Española, y entonces por todo el territorio nacional astrofísicos españoles y astrónomos españoles están dando conferencias. Entonces la siguiente se enmarca en ese tipo de conferencias, y entonces se llama Las galaxias descubriendo la evolución del universo, que será el próximo jueves a cargo de África Castillo, también de la Universidad Complutense de Madrid. Una vez más, gracias, y ahora sí vamos a despedir a Ricardo, que ha sido incansable respondiendo, y hasta será otra vez.